Ya, por eso. Yo miré la hora y fue como, ¿estamos? Está buena la conversación, pero... Tu casa podría no construirse por una mala interpretación de una norma. Con eso partimos este capítulo. Bienvenidos, bienvenidas todos a Sin Revestimientos, el podcast donde hablamos de arquitectura, porque sí nos gusta llevarles un poco este rubro a todos quienes también no conocen un poco quizás lo que hacemos los arquitectos, quizás no conoces cómo te podemos ayudar. Bueno, en este podcast hablamos de eso y más. Y hablamos en el fondo sin tecnicismos, sin filtros, como si estuviésemos en la obra prácticamente, y hoy día en particular le vamos a quitar un poco de polvo normativo a nuestros zapatos, porque ya van a saber de qué se trata lo que vamos a hablar hoy. Queremos agradecer también que estamos aquí en este espacio hermoso, miren, este lugar hermoso al que vinimos a grabar hoy, con un invitado que se los vamos a presentar. Estamos en Librería Odisea, Alameda 115, ubicada en Alameda 115. Arriba nuestros está el Colegio de Arquitectos, un hermoso edificio para que lo vengan a conocer, para que vengan a la librería. Estamos también ahora en estos momentos viendo una cafetería que abrieron, que está conectada con la librería. Esto se va a transformar en un espacio súper rico, así que están todos súper invitados a este hermoso espacio que nos recibe hoy, que se llama Espacio Gramsci. Bueno, y hoy vamos a hablar de una criatura temida, venerada y completamente incomprendida. Sí. La UC. Esa norma que decide si tu casa se puede construir o no, y que si eres arquitecto probablemente te ha hecho llorar más de una vez. Incluso si no eres del rubro, si no eres arquitecto, podría ser la razón por la que tu arquitecto te dice: esto no se puede hacer así, señora, esto no se va a poder hacer así como usted está pensando, porque probablemente existe una normativa con un inciso súper claro, quizás no tan claro, pero probablemente existe una norma o algo que esté ahí frenando ese proceso. Así que por algo te lo está diciendo tu arquitecto. Así es. Bueno, y en Chile hay más de 340 municipalidades y al parecer también, a veces, pareciera que también hay 340 formas de interpretarla. Pero tenemos una sola norma y, bueno, yo te puedo decir que no se me va a olvidar nunca. Bueno, esta no es una historia mía, es una historia que le pasó a una amiga. Ya, partimos con la historia enseguida. Sí, okay. A una amiga le pasó una vez que ingresando a algún proyecto en una dirección de obras, un revisor le dijo como algo así como: no, es que aquí no aplicamos así ese artículo. Ese artículo, no, mentira. Claro. Le pasó a una amiga. Sí, a una amiga. No, aquí claro. no se aplica ese artículo. Claro, así. Como si la UC fuera en el fondo una tradición oral, no en el fondo una norma. Exacto, sí. Para mí es como, imagínate como rendir la PSU con la PSU. ¿La PSU se te cayó el carnet? Sí, ¿cuándo lo podemos recoger? Se me cayó el carnet, en verdad, la PAES. PAES, creo. Es como, mi analogía es la siguiente, es como construir, como rendir la PSU, pero con 340 y ¿cuántas municipalidades dijiste que hay? 345. Como 345 municipalidades con criterios distintos. O sea, claro. Con 345 profesores con criterios distintos que te revisen la PSU. Imagínate, esa cuestión es locura. O sea, claro. Más encima, todos criterios distintos, es como que en realidad cada dirección de obra tiene, ¿cómo decís tú? Pues, su propia biblia normativa, interpretativa. Hacen lo que quieran. Bueno, y si eres cliente, probablemente te ha pasado que te prometieron 140 metros cuadrados y terminaste con 113 útiles. Probablemente gracias al bendito 2.6.3 y sus hermanos. Estaba pensando justo en ese. Estaba pensando justo en eso cuando dijiste. Sí, pues y ahí es donde muchos empezamos también a hacer algunos dibujitos, esquemitas para poder explicarle ahí al cliente. Hasta que hubo un grupo de arquitectos que tuvo la brillante idea de ilustrarlo todo. Literal, de hecho,
quizá, mira, yo creo que a lo mejor fue como una forma sutil también de decir, oye, esto, como que hay algo que arreglar aquí. Algo ¿no? hay aquí. Hay algo que aquí no se entiende, como que alguien escribió esta norma para un rubro que entiende más desde la parte visual. Y bueno, quizás algo por ahí hay. Entonces, como que dijeron, ¿qué está pasando aquí? Sí, porque si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuánto vale la UC que tiene 600 páginas? Sí, pues bueno, y hoy nos acompaña Fernando Abarca, arquitecto colega, y bueno, yo diría el mastermind detrás de UC Ilustrada, que es un proyecto que logra algo épico, que es convertir la norma más temida de Chile para nosotros, los arquitectos en algo más comprensible, digamos. Bueno, Fernando, si quieres puedes contarnos algo más de ti, saludar, lo que quieras. El espacio es tuyo ahora. Está todo grabado, pero igual te están grabando las cámaras. ¿Puedes saludar a tu público? No, muchas gracias por la invitación. Feliz de contarle un poco qué hicimos con la UC Ilustrada y cómo fue este trabajo y este proceso, que fue bien, fue un arduo trabajo, ¿ya? Fueron casi 6 años de trabajo para poder terminar hasta el último tomo. Y nada, feliz de que me hagan preguntas y yo pueda responder lo que sea. Y ya lo dijimos, eres arquitecto también, estudiaste en la... Estudié en la Chile, está aquí a pasos del... Entonces somos todos, claro, tenemos harto que hablar hoy día y que quizás como generar aprendizaje para nuestros oyentes. Así que bueno, Fernando, un agrado tenerte aquí, estos 30-40 minutos que vamos a estar conversando. Y yo quiero entrar de lleno ya, sí, entremos en calor ahí con las preguntas, porque te tenemos algunas preguntitas. Lo primero queremos saber obviamente cómo nació este proyecto de ilustrar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la U. Lo que significó ilustrar una normativa, cómo nació. Quizás nosotras pensamos que a lo mejor pudo haber nacido como desde una especie como de colapso emocional, quizás nació como desde un acto pedagógico, o quizás nació desde alguna necesidad terapéutica por algo. Cuéntanos cómo nació, desde dónde viene esta idea, cómo nació para ti. Ya, mira, se me ocurrieron varias cosas, cómo plantearlo. Vine un poco entre preparado y no preparado también. Hay una frase que dice Steve Jobs, que dice que los puntos se unen hacia atrás. Y la U Ilustrada tiene un poco de eso. Cuando yo estaba en la U, hice un curso que era un ramo obligatorio que dictaba Jorge Barragués, el arquitecto Jorge Barragués, el cual después participó con nosotros en el volumen 3, y ahí lo voy a mencionar. Buenísimo. Las cosas se dan así. Y era un ramo obligatorio, no sé si ahora es obligatorio en la Chile, pero nos tocó no ilustrar, pero sí demostrar normativa o ciertos extractos de la UC, y había que aplicarla. Entonces fue un semestre completo de hacer eso. Entonces, no sé si ustedes tuvieron ramo obligatorio de normativa o algo así. No, obligatorio no. Ya, nosotros fue obligatorio, y yo creo que eso igual fue importante para poder acercarme a esto. Y me tocó, bueno, estando en la universidad había que pagar los materiales, ¿cachai? Y la impresión y todo. Y trabajé harto como arquitecto, me conseguía firmas, qué sé yo, y me tocó hacer muchas regularizaciones. De hecho hice un par de proyectos. Había que ingeniársela. Sí, había que ingeniársela. Y en ese sentido, claro, me fue mal en la MUNI 2 veces. ¿Tuviste experiencia? Sí, pues, no que tan es como, ¡ay, me faltó esto! ¿Cachai? No me acuerdo, ya me faltó en ese momento. Y después después empecé con Catálogo de Arquitectura, el sitio web de materiales, que es donde nace la UC. ¿Verdad que nació primero el catálogo? Sí, pues Catálogo. Nació primero Catálogo de Arquitectura. Claro. Y bueno, eso fue lo que tuve como de alcance con respecto a las normativas, ¿ya? Por lo menos tuve esa experiencia de poder hacer ingresos municipales, y también la experiencia de el de la universidad, el que el profe nos enseñó. Claro. Y después, cuando partimos con Catálogo de Arquitectura, ya publicamos materiales, publicamos soluciones constructivas, las empresas promocionaban sus productos en nuestro sitio web. Sí, y empezamos a generar contenido en Instagram, cuando teníamos, no sé, 3.000 seguidores, que eso era un montón. Tenía en el año 2018, 2017, sí, claro, tener 3.000 seguidores era un montón. Y nosotros empezamos a generar contenido
de materiales, que es como 7 soluciones para techumbre, o 7 formas de iluminar tu proyecto. Iba por ahí. Tips arquitectónicos también, como Tips para arquitectónicos. llevar un poco el rubro hacia la gente común y corriente. Exacto. Y llamarlos para que después se metan al sitio web, es como generar contenido. Y empezamos a generar contenido era como los tipos de suelo. Creo que ese fue el primero, si no me equivoco, pero fueron varios de esa índole. Y fueron los que tuvieron mayor alcance. Porque y los usuarios empezaron a encontrar entretenido el contenido que nosotros estábamos publicando. Y todas las semanas sacábamos unos diferentes. Entonces, en ese sentido, dijimos, oye, esto está causando algo, está pasando algo. Y empezamos a averiguar y así empezamos a crecer y dijimos, de hecho, 2 usuarios nos dijeron, ¿por qué no lo hace el libro? Llevábamos, no sé, 2-3 meses. Desde la que lo pidió el público. Lo pidió, la gente lo pidió. Sí. Así que no sé quiénes son esas personas, pero si lo ven, sí, son 2 personas que nos escribieron por interno, hoy hagan los libros. ¿Y tendrán los libros? ¿Los habrán comprado después? Comprado? No sabemos. No lo sabemos. Ojalá que sí, pues sí, por algo tienen que tenerlos. Sí. Bueno, agradecerle a ellos entonces que fueron también un poco los que impulsaron que movieron, digamos, ahí esa para que todo en el fondo como que se encaminara hacia allá. Bueno, y sabemos obviamente que ilustrar una norma no es lo mismo que hacer renders o hacer croquis. ¿Podrías contarnos ahí, Fernando, cómo nació, digamos, esa, o cómo definieron, digamos, la gramática visual que les permitiera en el fondo como ser fieles a lo que en el fondo indica la norma, sin caer en los simplismos, digamos? El equipo, yo creo que una vez si hay que como que dividir un proyecto, ya, una cosa es el modelo de negocio, el otro es el equipo, el otro es como el líder, por decirlo así. Un proyecto tiene diferentes etapas y una es el equipo. Entonces, como el proyecto de una casa. Exacto, tal cual. De hecho, se simula mucho a generar un proyecto arquitectónico el hecho de haber creado estos libros. Y el equipo, o sea, tenía que haber, bueno, los voy a mencionar a todos los equipos. Dale. Está Patricia, el Rodrigo, la Cintia, la Lucero, la Javiera, el Cristian y la... Somos un montón de arquitectos que trabajamos para la Carolina Valenzuela, que es la editora del libro. Entonces, cuando tenía un experto de cada área, alguien que conocía la norma, al revés y al derecho, otro que era experto en dibujar a mano, otros que ilustraban esto, la Carolina, que es la que nos puso las reglas, ella puso nuestras propias reglas. Para cada dibujo los espesores tenían que ser esto, el color debía ser así, las personas deberían tener cierta gráfica. Entonces, al final, entre todos fuimos creando como la lógica de cómo se tenía que ilustrar. Entonces, bueno, por supuesto, el equipo de venta, ¿ya? Sin poder vender. Bueno, no sé si ustedes saben, pero este libro tiene publicidad dentro, por lo menos el último. Claro. Nosotros en su momento no teníamos nada de dinero para hacer el proyecto. Ya, la gente nos pidió, hicimos averiguación, hicimos encuesta, la gente sí necesitaba que esto se ilustrara. Y dijimos, ok, pero no podemos porque tenemos las lucas necesarias para el proyecto de catálogo de arquitectura. ¿Cómo lo hacemos para crear otro equipo que pueda ilustrar esto? Y como ya teníamos contacto con muchas marcas, con muchos proveedores, le ofrecimos publicidad en los capítulos que ellos quisieran, por cierta cantidad de libros. Y gracias a esa acción de venta, pudimos tener como la base económica para poder desarrollar el proyecto, ¿cachai? De hecho, incluso hasta fuimos al MIMBU a decirle, oye, hagamos este proyecto en conjunto. Ya, no nos fue bien. No nos fue bien porque fueron muchas reuniones, nos chuteaban, qué sé yo. Al final no era interés del MIMBU ilustrarla. De hecho, no sé si lo puedo contar ahora, pero el MIMBU no le conviene ilustrar. Ellos tienen que tenerlo en un lenguaje jurídico. Jurídico, sí. Porque ellos no se pueden casar con un dibujo. Por ejemplo, si ilustraron algo, dibujaron una casa de 2 aguas, están diciendo que las casas son de 2 aguas. ¿Cachai? Sí, claro. Ellos tienen que dejarlo en un lenguaje jurídico. Tiene que haber otra institución, otra empresa o otro grupo que la tenga que ilustrar. Claro. Entonces, por ahí fuimos nosotros lo que hicimos ese proyecto. O sea, que fue, claro, tiene, bueno, pero en el fondo el libro hoy igual tiene algo de publicidad adentro. Participaron también 6 personas más o menos en el
proyecto. Exacto, 6, 7 personas. También teníamos muchas personas externas que también nos colaboraban con información. A veces no sabíamos algo y preguntábamos y traíamos la información, ¿ya? Porque no éramos expertos en todo. Claro. De hecho, ese fue uno de los grandes miedos que tuvimos con el volumen 1 sobre todo. Es como no podíamos dormir en la noche pensando en que cuando lo íbamos a lanzar, de que tenía que estar todo bien, ¿cachai? Por ahí resultó bien. Y ese, hablando de ese mismo como infierno normativo, ¿qué nos puedes decir de algún artículo en particular que les haya hecho tirarse las mechas entre todos ahí en el equipo, que haya sido complejo? ¿Cuál es el artículo más complicado de ilustrar? Yo creo que protección contra incendios. Fueron varios. Pero así como que hayan tenido algún problema entre el equipo, como algo ahí que haya pasado en el equipo y que hayan tenido que salir de eso sí o sí porque el proyecto tenía que continuar. ¿Cuál es el más difícil, digamos? ¿Recuerdas ese artículo quizá o algún capítulo que haya sido el más complejo? Yo creo que esos fueron varios. Mira, seguridad contra incendio, locales habitables y no habitables. En realidad la primera parte del libro 2, ¿cachai? Todo lo de arquitectura. ¿Y por qué? ¿Y en qué radicaba esa complejidad? Porque era muy métrico todo, porque te van diciendo a nivel de metros qué se puede, qué no se puede. Fueron muchos dibujos, de hecho es el libro más grueso. Sí, pues, claro. El libro que tiene más páginas. Sí, pues. Porque era mucho tecnicismo y había que aplicarlo bien, ¿cachai? No nos podíamos equivocar en ese aspecto. Claro, sí, pues justamente, mira, y para entrar, digamos, en ese mismo tema, porque en el fondo sabemos que una imagen puede explicar, pero también de alguna manera puede manipular la información, y como ahí, ¿dónde está el límite? Porque obviamente hay una cosa media delicada ahí, que es que obviamente una ilustración sí aclara, pero también como que congela, digamos, esa interpretación, digamos. Es lo que estabas diciendo antes del Minbu, por ejemplo, de que, claro, ellos no pueden decir como la casa tiene 2 aguas, porque en el fondo te implica, digamos, que la casa es la de 2 aguas. Entonces, bueno, ahí cómo manejan esa responsabilidad. No sé si Qué buena pregunta. Sí. ¿A ustedes les han dicho quizás que se están cerrando a una norma, a una lectura única? En particular con algún artículo, como que se estén cerrando ustedes alguna lectura única que exista del capítulo. Ya, mira, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que tiene que ver con la confianza, porque si bien nosotros llevábamos un par de años ya con catálogo de arquitectura, nosotros igual contamos el proceso del libro, y creo que eso es súper positivo, transparentarle al público lo que estáis haciendo, ¿ya? De hecho tuvimos muchas personas que de verdad nos seguían desde el principio, y es como, yo seguí todo su proceso de cuando armaron la book, y como que se transparenta, ¿ya? Dato random, no sé si conocen, hay un influencer que se llama Felipe, él está haciendo una pizzería ahora, está contando como todo su proceso de cómo arma la pizzería, y lo hizo con su sanguchería, lo va contando, claro. Y él va generando confianza en las personas al contar y a transparentar todo. Ya, nosotros hicimos eso también. Transparentar el proceso. Nosotros también lo hicimos. Y creo que eso generó una confianza. Un buen recibimiento también desde el inicio, desde antes que estuvieran quizás con el proyecto ya armado. Exacto, tal cual. De hecho, cuando lo lanzamos, la gente empezó a adquirirlo rápidamente por esa confianza, por ese relato que habíamos contado desde mucho antes. Entonces, de hecho, les cuento que al momento de lanzar, lo que les comentaba, teníamos mucho miedo de equivocarnos, ¿ya? La Google la habíamos recontra revisado, claro. Y tuvimos un par de errores nomás, como tipográficos, onda, una doble A, una doble F por ahí, pero fueron como 4 o 5 errores solamente tipográficos, pero a nivel de contenido no nos habíamos equivocado. Entonces la gente confió en nosotros y nosotros igual respondimos bien con el primer tomo, que es el del urbanismo. Y después de ese tomo no hubo alguien como que les cuestionara algo y dijera como, oye, se están cerrando a dibujar esto de una forma cuando en realidad, en el fondo el tema de la interpretación de los sí, pero no nos cuestionaron eso. Nada, ya. Si el Minbu lo hiciera, se lo cuestionarían, pero nosotros no, porque somos del mundo privado o del otro lado de la vereda. Cuando se te permite cierta libertad, digamos, porque en el fondo no hay un compromiso formal, digamos, con lo que ustedes están... porque igual, más allá de en el fondo, es un producto, digamos, entonces, en base a eso, digamos, claro. ¿Y pudo haber tenido igual un mal recibimiento? Sí, pudo haberlo tenido. Ahora, nosotros nos jugamos bien con los dibujos, porque lo hicimos
dentro de o sea, quien pueda revisar los dibujos que nosotros hicimos, hay edificios, son complejos, tienen harta información y todo, hay algunos más que otros, y nos preocupamos de no entorpecer con información. Por ejemplo, si hacíamos un edificio y mostrábamos, no sé, una rasante, nos enfocábamos en la rasante, no mostrábamos más información del edificio. Entonces, fue súper acuicioso la forma en cómo generamos los dibujos para el usuario. Y siempre pensamos en el usuario, ¿ya? De hecho, nuestra principal motivación de la UC Ilustrada fue democratizar el entendimiento de la información. Claro. Exacto. Si lo pensamos bien, los arquitectos, cuando nos enfrentamos a una normativa, aparte que tenemos que haber dormido el día anterior bien, 8 horas, habernos tomado un café y poder interpretarlo, nosotros pensamos en ese usuario para hacerle la vida más fácil y que se preocupase de diseñar y no de interpretar. Claro. Ahora, la WUC es una ayuda, ¿ya? Sí. Siempre está la WUC real, la del mismo. Sí, esto es un apoyo a los profesionales que quieran rápidamente entender qué quiso decir acá. Claro, porque en el fondo es como que, bueno, quizás la UC no va a cambiar, en el fondo va a seguir siendo este libro en el fondo que tiene un carácter jurídico solamente, pero sí en el fondo puede cambiar la forma en cómo nosotros la leemos, en el fondo cómo la enseñamos también, y así como evitamos también que a la gente de repente les boten la casa o lo que sea. Bueno, y queremos saber también, bueno, básicamente de lo que estábamos hablando ahora, digamos, de cómo fue la recepción, digamos, del medio, de los arquitectos, de los estudiantes. No sé si ha habido algún nexo ahí como con alianzas con direcciones de obra o con las universidades, en el fondo, como cuéntanos ahí como de esa relación, digamos, como con el rubro, digamos. Oye, la recepción ha sido súper positiva. O sea, la UC está hasta la Isla de Pascua, ¿ya? Se ha ido un montón de veces a la Isla de Pascua a la municipalidad, que requieren el libro, ¿ya? Entenderlo jurídico, sí, o sea, a mí en lectura de arquitecto, o sea, yo te diría que muchos de los arquitectos revisores que conozco de municipalidades, todos la tienen, en verdad, como, y de repente estamos conversando sobre algo y es como, a ver, y sacan la UC Ilustrada para revisarlo. De hecho, sí. Uno de los conceptos más importantes que tenemos con la UC Ilustrada es traspasar del lenguaje jurídico al lenguaje arquitectónico. Sí, exacto. Y junto con eso, bueno, muchas municipalidades, muchos de departamentos de obra municipal u otras instituciones compran el libro tanto para como institución. Exacto. Lo compran como institución para revisarlo, generar sus proyectos, tenerlo como una guía de consulta, claro. Y además para orientar a otras personas. Sí, yo eso creo también que hay como una que es en el fondo es clave, digamos, para mí. Es la crítica quizás que hacemos un poco. No, lo que yo digo en el fondo es que claro, que una cosa es que nos sirve a nosotros como arquitectos para entender e interpretar la norma, pero también sirve mucho para explicarle a la gente, explicarle a los clientes o acercar a la gente que no es del rubro. En el fondo, gráficamente es mucho más fácil entender las cosas. Sí, por eso nosotros siempre estamos haciendo dibujitos y qué sé yo, porque es mucho más fácil explicarle a la gente a través de lenguaje visual, que de repente si uno está explicando las palabras, además con tecnicismos que de repente no se entienden. En cambio ahí con la imagen, una imagen vale más que el palabras, como dijimos antes. Como lo que hacemos también nosotros aquí en el podcast es lo mismo, es hablar un poco desde una mirada quizás técnica, pero traspasar un poco más esto, acercarnos como arquitectos a quienes la gente hoy necesita mucho. Hay personas que ni siquiera saben lo que nosotros hacemos realmente, como en qué podemos serles útiles. Y esta norma, que además, o sea, este libro, que además yo sé que no solo lo compran arquitectos, también lo compran muchas personas del rubro inmobiliario, corredores de propiedades, sé que compran mucho este libro. Quizás no la persona en su casa que necesita un arquitecto, porque para eso lo va a contratar, pero en el fondo poder explicarle con un dibujito que ya está hecho, que nosotros no tengamos que hacer el dibujo de nuevo, sino que miren, aquí está lo que le estoy tratando de explicar de el distanciamiento de su casa, que no puede estar a menos de 3 metros. Bueno, todas esas cosas se las puede explicar tan rápidas con un dibujo. Nosotros tenemos muchas alianzas con diferentes instituciones, desde los tasadores. Hemos estado en muchas universidades. Bueno, la conexión que tenemos con la municipalidad es directa. Nos escriben directamente al correo para solicitar más libros. Buenísimo. ¿Quién más hay?
y con las universidades para entregarles para los alumnos. A los alumnos, si nosotros visitamos las universidades, le hacemos descuento, por supuesto, pensando en los estudiantes, y nada, pues ahí la van adquiriendo, y al final, ¿qué cosa más rica tiene que haber sido ser estudiante y poder en un dibujito entender una norma? Enseguida, sí. Sobre todo tú que dijiste que en realidad en la universidad, claro, te pasaban el tema normativo, sí, súper, porque uno a la edad de estudiante no querís como que está ahí en clase, quizás no pones tanta atención, pero cuando te ponen un dibujo es todo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Y oye, espérate, que antes de seguir avanzando, Fernando igual dijo que dentro del libro había publicidad. Sí. Y nosotros tenemos un auspiciador. Que podríamos nombrarlo aprovechando Pickers Coffee, un café muy rico que pueden encontrarlo en la página web. Y nada, súper rico. Y si anda paseando por Matanzas, puede ir a tomarse un exquisito café ahí a Pickers Coffee Bar, en la calle principal de Matanzas, así que no se van a perder. Un lugar muy rico, acogedor, un café de especialidad tostado por ellos mismos, así que nada, exquisito. Es nuestra publicidad. Un corte comercial. Fernando, sabemos que la UC se ha ganado la validación total entre arquitectos, ya lo habíamos dicho, entre arquitectos, entre otras personas afines al rubro, pero queremos saber, ¿han recibido validación formal desde quienes hacen las normas en Chile? Qué buena pregunta. Nosotros cuando fuimos al MIMBO al principio, cuando el proyecto estaba en pañales, habíamos hecho 1, 2, 3 capítulos bien hechos, y se los mostramos, le dijimos, oye, mira esto. Y me reuní con todo el equipo del MIMBO, ya de aquel entonces, del año 2019, 2018 y 2019. Y resulta que les pareció súper bien la idea, y bueno, y en esa sala justo había un arquitecto bien connotado dentro de la DDU. ¿Ya? ¿Del área de la U? De la DDU. De la DDU, sí. Ricardo Leñán. ¿Ya? Él para mí es Don O'Cook. Es Don O'Cook. Él es la persona que... Yo pensé que tú eras Don O'Cook. No, él es Don O'Cook ilustrada. Don O'Cook ilustrada. No, pero no la llamemos así en realidad, pero Ricardo Leñán para mí él es importante porque... Es la cabeza de toda la... Sí, si bien la DDU tiene muchas personas, él para mí es una persona que lleva mucha trayectoria dentro del MIMBO, ¿ya? Entonces por él le han pasado todos los artículos. Y él se sentó en un rincón y no escuchaba. Uy, estaba súper nervioso porque yo la conocía, ¿cachai? Era mi referente. ¿Qué va a decir? Tu referente, además. Sí, y él después de esa reunión, la primera reunión, nos dio un consejo bien súper importante, que de hecho nosotros igual le aplicamos en la CUC, que tiene que ver sobre todo en el 1 en realidad. Que, bueno, lo separamos por capítulo. No sé si se alcanza a ver aquí, pero tenemos por temática, ¿ya? Densidad de uso de suelo. Facilísimo de encontrar. Entonces, si bien los primeros artículos de la BUC es media desordenada, porque las ordenanzas son así. Cuando se inició la ordenanza, iban sacando unos capítulos, sí, pues los sacaban, entraban, salían, los modificaban, ya, ahora está mucho más ordenada. Entonces, en ese sentido, la primera tanda, que es de urbanismo, está muy, muy separada. Y él dijo, ordénenla, ¿cachai? Entonces, a mí se me quedó esa idea y nos dio, bueno, ese tips, pero mucho más largo. Y al final hicimos lo que él nos dijo, separarlo en capítulos. Por temática. La idea entonces de separarlo por temática, gracias a él. Entonces, si bien teníamos una noción, pero él nos ayudó, como nos dio ese tips. Efectivamente era un buen referente. Sí, exacto. Dijo algo bueno. Y después dijo otra cosa mejor. Ok. Después dijo otra cosa mejor. Ya teníamos el tomo número 2. Esto fue hace 2 años. Y yo estaba en un evento ya de la Expo Fuego. Estábamos ahí con la CUC. Y a Ricardo Leñán lo invitaron como expositor de la Expo Fuego. Y resulta que él se paseó y llegó al stand y no me vio, no me reconoció. Y le dijo a otra persona que estaba con él, le dijo, mira, esta es la CUC ilustrada, estos cabros lo están haciendo súper bien. Y yo estaba sentado y le dije, Ricardo, soy yo. Fernando, ¿cómo estás? Y ahí nos pusimos a conversar y él me dijo al final que el MIMBO por eso no progresó la alianza con el MIMBO, porque el MIMBO no podía ilustrarla. Claro. No era su responsabilidad. Ahí fue cuando me lo dijo.
Ah, pero tú antes de eso no lo supiste hasta hace poco, entonces. Igual teníamos nociones, pero ya me lo dijo de forma verbal, pero no nos felicitó, porque Ya, ella la tenía. Ya, de Claro. hecho, como dato, el Minbu nos compra la book. Ah, Ya. ok. Ya. O sea, Vamos a entrar. entonces sí hay validación Sí, de más sí, arriba, exacto. no solo del público general, sino que Claro. sí existe esa validación. Así es, nosotros vemos ahí la orden de compra, Minbu, y es como Mira, la vuelta de la vida, que lindo, me Ah. encanta. Y me encanta que lo tengan, de hecho nosotros, como un tercer propósito de lo que es la book ilustrada, fue develar la normativa, ¿ya? Porque hay cosas que se han hecho bien y otras no tan bien, o que pueden tener muchas mejoras. sí, Todavía quizás no lo vemos, pero ya hoy en día ya se está cuestionando ciertas normas. sí, po. Y nos sentimos partícipes de ese proceso por develarlo, ¿cachai? Exacto. No sé, pues Ciclovía, no sé, tiene un par de capítulos, ¿cachai? Y al develarlo te encontréis que es como, oye, esto le falta, ¿cachai? Claro, como que aquí falta información, porque hay tan poco sobre esto, sí, po. Exacto. Sí, sí, sí. Eso está bueno. Mm. Y si tu arquitecto te manda un dibujito tratando de explicar algo, no es porque esté molestando en algo, probablemente está haciendo el trabajo que debiera ser la norma. Porque la verdad la norma es un poco ilegible. Entonces él finalmente lo que está haciendo tu arquitecto con enviarte ese dibujo es tratar de explicar lo que la norma no puede explicar. Que lo haga con la book ilustrada. Claro, Y para eso está la book ilustrada. Está la book ilustrada. Bueno, porque sabemos también que las casas obviamente no se diseñan solo con croquis bonitos, sino que también está la parte un poco más aburrida que tiene que ver con los formularios, las firmas y obviamente por sobre todo paciencia burocrática. Porque sí, pues hay una idea como bastante instalada y errada, diría yo también, que es que el diseño como que va por un lado y los trámites van por otro. Como si en el fondo nuestro trabajo como arquitectos llegara, entregamos los planos y hasta ahí llegamos, y no es así, pues. Claro, y la realidad incluso es más brutal porque muchas decisiones de diseño se toman en función de que si una normativa lo permite o no, si es que un artículo quizás está bloqueando, o si es que el director de obras de turno lo interpreta de forma creativa. Se pone un poco creativo. Creativo. No te demonicemos tanto a la No, si nosotros los queremos, pero sí. Bueno, hay que decirlo porque es una realidad y en el fondo yo creo que también en el fondo ese es como, a lo menos para mí, el vínculo más importante respecto al tema de lo que están haciendo ustedes, o sea, lo que hicieron ustedes en el fondo con la book ilustrada es eso, en el fondo es como acortar esa brecha, de dejar tanto espacio para la subjetividad, digamos. Sí, quizás también para que haya buena relación entre pares, entre los como dices tú, entre para no Claro, demonizar. lo que te decía yo antes, de lo que me pasa a mí de repente, que me gusta de hecho cuando estás como en esa discusión, entre comillas, como con algún revisor, y que saca book ilustrada y es como ya, veámoslo, revisémoslo. Y en este lenguaje, en el fondo, que es común para los dos. Entendible, legible. Claro, soy como, eso es importante. Pero Bueno, aún así, igual hay algunas direcciones de obras que pero realmente no sigamos. interpretan las cosas más creativas. Son más creativos incluso que la ilustradora. Sí, hay algunas que cometen errores, y otras no, por supuesto. Claro, sí. Hay de todo un poco. Sí. Nos ha tocado de todo un poco. ¿no? Sí, hay gente muy buena también, muy simpática. Por eso se va a cambiar, o no sé en qué momento del año entró en vigencia esto de que la responsabilidad ahora recae más en el arquitecto. Entonces, que si tú entregas una documentación, la municipalidad tiene que solo recepcionar Claro. y chequear, pero lo que está dentro es responsabilidad del arquitecto. Claro. Creo que el primero arquitecto, hay otras que son en conjunto con la constructora, inmobiliaria, Sí. qué sé yo, y me parece correcto, fue una de las mejores decisiones. Hace poco nomás sacaron, el mismo sacó ese reglamento, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que, claro, antes en el fondo como que ahí toda la responsabilidad recaía en las direcciones de obra, entonces eso hacía también que el ojo fuese muy fino, entonces yo siempre... Alguna vez a alguien le dije, lo que pasa es que aquí quieren ser más papistas que el Papa, porque en el fondo es como eso, pues como Sí. de en el fondo de buscarle un poco la quinta pata al gato, pero uno entiende también que es porque tienen la responsabilidad de hacerlo, en el fondo. Como que
es distinto cuando la responsabilidad es compartida o cuando va más en el arquitecto en el fondo que presentar el proyecto que en ellos mismos, porque sabemos y hay casos muy renombrados y bullados de directores de obras que han tenido ahí problemas legales en el fondo por decisiones que de repente, claro, han tenido algunos errores o traspiés ahí. Y, creo que se llama proyecto de agilización de algo. De plazos, debe ser algo así. Sí. Como pero está la palabra agilización, sí, olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Sí, en el fondo es que también, claro, porque permite también bajarles la carga también en el fondo de tener que revisar todo tan minuciosamente, y claro. las comas y la tilde y la... Sí, el mismo está haciendo harto webinar con respecto a eso y yo estuve en el webinar, olvidé el nombre del proyecto, pero lo están dando constantemente para que se informen, sobre todo los arquitectos que en el fondo que eso está a puertas de cambiar. Muy buena noticia. Claro. Y sí, bueno, no sé si ahí tú tienes alguna como experiencia en particular o algo en el fondo de cómo se maneja también lo que estábamos hablando antes, como esta tensión que existe entre lo que es normativo y lo que es la creatividad que manejamos nosotros como los arquitectos en el tema del diseño, digamos. Ahí no sé si tú tienes algo ahí como que te gustaría comentar o compartir o en el fondo... Esa relación ¿pero tensión? entre Claro, en el fondo que estamos hablando de esto, de esta idea que existe como de que tramitar es una cosa, que es una pega como distinta un poco al tema del diseño, y que en el fondo como que no, porque en realidad o sea, no se puede diseñar, digamos, sin tener en cuenta, digamos, que existe esta normativa que es la que nos rige a nosotros. Que la UG y otros documentos, hay otros documentos. Nosotros estamos hablando en particular de la UG, pero nosotros tenemos más normas en Hay personas incluso que, solo para ejemplificar, hay personas que no saben que existe una normativa en Chile. En el fondo como, oye, pero yo tengo que realmente regirme por una norma para construir mi casa. Me lo dijeron el otro día en un comentario, así textual. No, tengo que, ¿realmente existe una norma? Yo pensé que había que construir nomás. Entonces, claro, es como... ¿Qué pasa entre esa creatividad que uno tiene para diseñar, de querer hacer todo posible, pero en realidad no? Porque existe hay algo que por lo que te tienes que regir, que es una normativa. Entonces hay una tensión ahí entre lo normativo y lo creativo. Oye, qué buen punto. Yo creo que tiene que ver con el punto donde te sitúas a mirar eso. Me explico. En el mundo existen reglas de juego, en realidad en todas partes, desde el ajedrez, ¿cachai?, hasta la arquitectura, y creo que la creatividad nace desde esa vereda, desde cuando te ponen las reglas. Mira, interesante. hay una cosa que el ajedrez, hay jugadas que son como súper mega creativas, porque el ajedrez tiene millones de posibilidades, pero tiene reglas, ¿cachai? Entonces a veces nosotros vemos, no sé, un ajedrecista jugar y decimos, uy, qué creativo su jugada, cómo lo hizo. Pero lo hizo en base a una regla que él ya conoce. Claro. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Ya, nosotros, bueno, tenemos el encuentro arquitectónicamente, y las charlas que se dieron ahí fueron súper potentes. Y la mayoría de los arquitectos que estaban ahí, yo me acuerdo la de Iván Bravo. Así, sí, no me acordaba. Ya, usted estuvimos en la de Iván Bravo. Sí. Ya, mira qué buen ejemplo, porque Iván Bravo constantemente decía, y yo creo que se acuerdan, decía, teníamos un problema porque no podíamos hacer esto, por normativa, por supuesto, entonces decidimos hacer esto. Claro, como que el desafío del diseño partía en el fondo desde la normativa. Desde lo que podías, de lo permitido, digamos. Sí. Siempre dijo eso, sí. lo dijo un montón de veces. El concepto de decir, algo nos prohibía, pero nosotros nos ingeniamos y hicimos tal cosa. Claro. Entonces, y lo que él hacía, porque él es un personaje muy creativo, todos miramos y decíamos, qué ingenioso lo que hizo, ¿cachai? Y es porque lo hizo en base a unas reglas, porque las conocía. Claro. Entonces yo creo que la base para poder construir bien es conocer las reglas. Justamente. Y ahí es donde tú te pones creativo, y puedes crear una buena arquitectura pensando siempre en el usuario. Sí, claro. Sí, incluso si tu arquitecto, para quienes no nos escuchan y no son arquitectos, cuando tu arquitecta te diga, esto hay que regularizarlo antes de avanzar, esto hay que hacerlo de esta forma porque la normativa lo dice así, en el fondo lo que está haciendo no está frenando tu proyecto, sino que lo está cuidando.
y es justamente lo que quizás... Justamente, porque literal, en el fondo, tramitar bien también es parte de diseñar bien, porque un diseño que no se puede ejecutar legalmente, digamos, al final no es un diseño, es un problema. Es una frustración, es un dolor de cabeza, pero en el fondo no es un buen diseño. Es verdad. Sí, y ojo que cada cierto tiempo las normativas se van actualizando igual. Los decretos van cambiando, van saliendo nuevos decretos, van saliendo opciones también para que la gente pueda regularizar sus casas por una vía quizás más rápida cuando existen estos como vacíos, como cuando hay algunos ciertos como vacíos legales o que algunos proyectos pueden estar medios atrapados ahí en algún limbo. Suele pasar, nosotras igual recibimos de repente ese tipo de proyectos. Y hay incluso me estoy acordando ahora, ni siquiera de la ley del mono, que es como la más conocida, sino que me estoy acordando del decreto 202, de la ley de catástrofe, que puedes regularizar tu casa por una vía también un poco más rápida, más expedita, trámite simplificado. Claro, se simplifica un poco la cosa. Y ahí es donde muchos recién entienden quizás el valor de tener un equipo que no solo va a diseñar bonito, que no solo va a ser creativo, que no solo te va a hacer una casa bonita, sino que te está acompañando igual hasta el final y también conociendo, como decías tú, desde la parte normativa. Claro, porque en el fondo si alguna vez como que sentiste que tu casa quedó ahí como a medio camino, que quizás no podías venderla o no podías ampliarla o recepcionarla, fue probablemente porque no se hizo, digamos, una buena tramitación desde el día 1, que al final es lo importante, porque esa parte que no vemos, digamos, en Instagram o en Pinterest o donde sea, también en el fondo también es parte, digamos, importante, muy importante, diría yo, del diseño, digamos. ¿Sí o no, Fernando? Es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué crees tú de justamente eso? Aparte... ¿Algo que decir? Tiene que ver, ¿sabes lo que decía? Que tiene que ver el punto de vista. O sea, si tomo un problema como una oportunidad, yo creo que siempre se puede hacer algo. Claro. Es una actitud. Sí. Por eso nosotros cuando decidimos ilustrar esto, que fue una odisea a propósito fue una odisea bien extrema, ¿ya? Porque teníamos plazos, había que desarrollar un proyecto que en realidad tiene que terminarse, ¿cachai? Y nosotros, por supuesto, había un proceso de revisión, fue algo nuevo, ¿ya? No es como diseñar una casa que sabes cuáles son las partes. Igual teníamos las nociones, pero siempre se alargaba, ¿ya? Son estos típicos proyectos proyectos de arquitectura que se alargan y no se terminan nunca. Esto parecía ser algo así. Entonces, nuestro punto de vista era lograr crear un impacto positivo en las personas, ¿ya? Tanto los profesionales como en el usuario final. Sí, claro. Porque si lográbamos hacer esto, si lo logramos llevar a cabo, los arquitectos se iban a preocupar más del diseño que de otros problemas. Claro. Y eso es beneficioso para todo el mundo, para los arquitectos y para los usuarios. Sí, lógico. Sí. Bueno, el capítulo de hoy se traduce en que si tú estás pagando por un diseño, mereces también que la parte legal esté clara, que no haya ambigüedades, que no queden posibilidades tampoco a la interpretación. Ojalá, en lo posible, que no haya posibilidad a la interpretación. Y que no dependa tampoco del humor del revisor o de quién está quizás que te tienen que aprobar ese proyecto, que las normas queden claras al fondo. Eso es, yo diría que un poco el resumen de lo que hablamos hoy. La UBUC en sí, la ordenanza general, quizás no, la ley, la norma no es mala, quizás sí es un poco confusa, sí es ambigua, en algunos puntos sí es media contradictoria. A veces. Quizás a ratos sí parece que fue escrita por alguien que jamás pisó una obra, pero fuera de eso yo creo que todo bien. Sí, todo bien. Y además tenemos hoy justamente esta OBUC que está ilustrada, que llega como a solucionar también todas estas cosas de alguna forma, sobre todo para nosotros. Claro, porque si hay algo que en el fondo que hoy día yo creo que, bueno, y que nos ha quedado claro siempre más o menos, es que no basta, digamos, solamente con leer la norma, también hay que interpretarla, traducirla, negociarla también a veces un poco, claro. Y ojalá dibujarla, porque a veces obviamente un croquis vale más que 100 artículos medio enredados ahí.
Ahora, yo creo que a nivel latinoamericano somos es la mejor ordenanza que existe, ¿ya? Creo yo. Sí, de todas maneras, si nos comparamos con fuera, claro, las normas acá están claras. Hay otros que todavía la están construyendo. Exacto, Claro. aquí hay normas, hay algo que nos rige. Sí. Y yo creo que si se van a pensar, había que regir todas las aristas posibles y para poder normar la arquitectura para que las personas habitan en la arquitectura. Claro. Entonces es súper compleja. Sí, como todo documento legal. Sí, Sí, claro, si la crítica en el fondo va a que quienes las leemos, la tenemos que interpretar, porque trabajamos con ellas, no somos abogados. No, pues claro. locura. ¿Sabes? Entonces, este documento que está hoy aquí, el que tenemos hermoso, bonito, que además son 3 y 3 colores muy además lindos. son lindas. O sea, además son lindas. Claro, y solucionan un poco ese tema para quienes somos parte de este rubro, incluso para quienes no, que quisieran también leerla porque quieren están autoconstruyendo, quizás no están trabajando con un arquitecto. Oye, el libro te puede ayudar mucho, en particular, no la norma, que tienes que leerla con un abogado prácticamente para interpretarla. Ahora, el aprendizaje es un proceso para en todas las disciplinas. En el caso del entendimiento de la normativa y cómo aplicar estas reglas del juego en la arquitectura, conlleva años igual, ¿cachai? No todos somos expertos, o no todos, por ejemplo, estamos enfrentados a normar ascensores, ¿cachai? Claro. Quizás en cierto momento de la vida te toca diseñar un ascensor. Sí. No va a ser en los primeros 2 años de tu vida, ojalá que sí, que estés trabajando en proyectos grandes, qué sé yo, pero no va a suceder así. Entonces, y lo digo desde la vereda, que tengo amigos míos ya que se han dedicado a trabajar en el mundo de la especificación, en el mundo del diseño, que ya después de casi 14 años o más ya son expertos, ya entienden la normativa y alrededor de esto, pero tienen que pasar muchos años. Lo que nosotros hicimos con la CUC es adelantar ese proceso, acortar el proceso. Y tú te conoces la CUC completa. Después de haberla hecho, ya sí la recorremos. A veces digo, ¿cuál era este capítulo? ¿Cachai? Como que la leo desde la UC y me voy acá y digo, ya. Y ahí me acuerdo recién. Pero sí, claro, vamos, se lo olvidan parte y todo, porque la pero andante. Pero hay quienes ya se la saben al revés del derecho, pero eso es por trayectoria, ya sí, porque la experticia en el fondo te la da ahí el bagaje nomás de los años nomás. Claro. Sí. Bueno, Fernando, queremos agradecerte hoy por haber estado con nosotras. Fernando Abarca, creador de OBUC Ilustrada, un proyecto hermoso, precioso, maravilloso, que llegó a solucionar mucho, que nos ayuda a entender la norma sin quizás llorar en el intento. Yo creo que varios ahí nos sacamos las mechas de repente tratando de entender algo, y esto nos ayuda a solucionar mucho. Si no la conoces, te recomendamos estos libros. Fernando, cuéntanos qué viene ahora para ustedes. Cuéntanos si es que hay algo para la OBUC Ilustrada, algo que nos quieras contar, su spoiler, su papita. Un spoiler. Oye, espérate, antes del spoiler, yo ni siquiera dije cuál es la diferencia entre cada uno de los 3 libros. Claro. Quizás ya, este es el minuto. Este es tu momento. Mira, y como no los voy a sacar acá porque se pueden caer, ya, vamos a ocupar estos de acá. Ya. El verde, que es el del urbanismo, aborda todos los temas, las normas urbanísticas, llámese desde el volumen teórico hacia afuera. Este es el verde, fue el primero que sacó. ¿A quién le puede servir esa? A ver, abogados, arquitectos, constructores. No, este es transversal para todo el mundo. ¿Ya? El urbanismo sí, es súper transversal. Incluso así a sociólogo, ¿no? Me imagino que a muchas áreas. Luego sacamos el segundo. El más grande. Bueno, este aborda el título 1 y 2 de la UC. Este aborda el título 4, que es el de la arquitectura, que es nuestro volumen 2. Sí. Ya todas las normas relacionadas desde el volumen teórico hacia adentro. ¿Ya? Que protección contra el fuego. ¿A quién en la práctica le podría servir leer algún artículo de aquí? A todos. No, pero está todo igual, incluso los abogados, ¿cachai? Ya, pero alguien que esté construyendo algo en particular, alguien que esté haciendo alún... Es que si ya estáis construyendo, si ya te dedicas... Ese es tu tomo. Si te dedicas al diseño, a la construcción, los 3 tomos en realidad. Ya, ¿cachai? Solamente que este aborda desde el volumen teórico, como te decía, hacia adentro. ¿Ya? Este es el de la arquitectura. Vale. Y este es el de la construcción. El rosadito. Magenta. Magenta, sí, Magenta, sí. Sí, a que me le digan rosado. Claro.
de la construcción aborda todo lo que son los trámites municipales, permiso y recepción, y todas las normas relacionadas con sistemas constructivos que están normados, ¿cachai? Llámese fundaciones, sistemas constructivos, instalaciones, etcétera. Está todo dentro de acá. Sí, eso está bueno. Comparto. Y este más chiquitito, pero es súper complementario, o sea, súper necesario. De aquí, con eso completamos la explicación de los tres. De los tres. Buenísimo. ¿Y viene algo más? Cuéntate ahí. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Hay Seguimos con catálogo de que... arquitectura, se viene el nuevo sitio web de catálogo de arquitectura, lo vamos a refrescar, está interesante. ¿Se vienen más auspiciadores? Algo así, sí, se vienen auspiciadores, se viene un refresh del sitio web, se viene una forma más clara de que los usuarios entiendan mejor los materiales con cuales nosotros construimos. Eso por catálogo de arquitectura. Y arquitectónicamente, ya se nos viene arquitectónicamente 2026. Ya, eso es el próximo año. Sí. Es muy buena esa feria. Está bonita, está muy bonita. Buena. Nosotros estuvimos la del año pasado, estaba muy buena. O sea, y ahora entonces te saltaste 2025 a 2026. Así es, lo queremos hacer ahora bianual. Y ahí estamos buscando el lugar, estamos buscando los arquitectos que nosotros queremos invitar, a las marcas, la exposición también. Entonces están súper invitados al encuentro arquitectónicamente del 2026. ¿Estás buscando marcas para eso? Estamos buscando marcas. Que nos pueda estar escuchando que alguna marca que quiera promover sus productos ahí, porque ¿quién es el usuario de esa feria? La feria está enfocada en arquitectos, ya netamente. Bueno, arquitectos y diseñadores de interiores, ya que también van harto arquitectónicamente para entender bien ciertos proyectos de arquitectura que se exponen ahí. Y está bien interesante. Buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Bueno, y para los que nos escuchan y nos ven, queremos dejarles una pregunta. ¿Cuál es esa norma que cada vez que aparece en sus proyectos los hace fruncir el ceño y decir ¿cómo era esto? ¿Era así o era así? Así que cuéntenos ahí en redes. Queremos saber cuáles son esos artículos de la BUC que tienen, digamos, más interpretaciones que capítulos tiene Friends. Sí, estaría muy buena que nos respondan esas preguntas. Gracias también a la librería Odisea, nuevamente, a los chicos de acá que son un amor. Está Anís, que nos recibió, está por ahí atrás, nos debe estar escuchando. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí en Alameda 115, donde está también el Colegio Arquitecto, un edificio hermoso. Y bueno, nos prestaron este espacio para grabar este capítulo. Y donde, dicho sea de paso, es una librería no menos importante, pueden encontrar aquí mismo también la BUC ilustrada, los 3 tomos, los estoy viendo ahora, está ahí justamente el sector de arquitectura, estamos frente al sector de arquitectura. Es una librería que, bueno, tiene libros de todos tipos, pero también tiene una muy buena sección de arquitectura y urbanismo. La estuvimos buscando harto el otro día, entonces súper recomendadísimo el lugar. También la cafetería, que ya acaban de abrirla o que la están por abrir. Sí, en una semana más. En una semana más, a puertas de abrir, y que se va a transformar en un espacio súper rico para venir a leer, quizás cowork, qué sé yo. Tiene como hartas cositas. Así que muchas gracias nuevamente. Ahí el que quiera también, bueno, puede venir a comprar su book ilustrada para tenerla a mano, para tenerla quizá en el escritorio, en la mesita, en el bolsillo, en el baño, dependiendo de tu trauma, nivel de trauma normativo que manejes, ahí tú sabrás dónde la vas a tener. Pero la idea es que la puedan comprar y la puedan adquirir. Fernando, ¿te quieres despedir, decir algo más? Sí, pero muchas gracias por este espacio, por contar un poco cómo desarrollamos el libro, y nada, pues el éxito máximo para ustedes con esta iniciativa de mostrar arquitectura. Ya, pues bueno, ¿tienes muchas gracias a ti. algún referente, alguien que quisieras que invitemos al próximo capítulo? ¿Referente? No referente, pero alguien que quisieras, como a lo mejor que deberíamos hablar de un tema en particular. Esto se me ocurrió ahora recién, nomás preguntar. Lo podemos cortar, ¿sí? No, la cortamos mejor. No, hay muchas personas, pero nada. Bueno, pero alguien que genere impacto, y de todo tipo de impacto, ¿ya? Llámese impactos macro o impactos micro, ¿cachai? Es sumamente importante. No hay que casarse con el hecho de que alguien haga algo grande o gigante,
tiene que ser importante. Hay situaciones de profesionales que a lo mejor lo podemos conversar después, Sí, claro. que han hecho cosas particulares, cosas que no se aprecian, pero que son que pueden develarse Y que está bueno quizás conversarlos en este espacio, en este tipo de espacios que son como más tranquilos, más calmados, o sea, como que estamos como si estuviéramos conversando en una ópera o a lo mejor en un lugar tranquilo como estamos ahora. Sí, pero Claro. importante es Sí, que se genere impacto. Genial, Eso súper, es muy como buena mi recomendación. Bueno, ahí podemos seguir conversándolo después. Sí. Bueno, y esto fue Sin Revestimientos, donde la arquitectura se habla como se vive. ¿Cómo se vive? Sí, Sí, pues, bueno. con Sin errores, tecnicismo, ¿te con gusta el errores, nombre? Sí, bueno. con errores, con dudas existenciales también a veces, con harta risa Sí. nerviosa por sobre todo. Y también con harto control Z, porque sabemos que eso hay. Así que eso, pues bueno, nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos y nos despedimos. Eso es. Eso. Hay que hacer así.